¿Qué tal? Hoy vamos a ponernos el sombrero de detective para investigar uno de los casos más complejos y fascinantes de la filosofía del siglo XX, el ser y la nada de Jean-Paul Sartre. Nuestra misión, si decidimos aceptarla, es encontrar una pista muy pero muy escurridiza, la realidad misma. Y bueno, el misterio central de toda esta investigación arranca con esta pregunta. La filosofía moderna, en un intento por simplificarlo todo, nos dejó con un mundo que es pura apariencia, puros fenómenos. Pero, a ver, si todo es solamente lo que parece ser, ¿dónde se esconde el ser verdadero? ¿Qué es lo que es real de verdad? Aquí es donde empieza nuestro caso. La escena del crimen, por así decirlo, es la filosofía misma, que parece haber reducido la realidad a una simple cadena de apariciones. El culpable, al parecer, se llevó lo más valioso, el ser auténtico de las cosas. Muy bien, vamos a profundizar un poco. Para tratar de resolver el caso, la filosofía intentó eliminar a los sospechosos de siempre, esas viejas ideas de que las cosas tienen un interior secreto y un exterior que es visible. La nueva teoría era, en teoría, más simple. La realidad es simplemente la suma total de cómo se manifiesta, y a esto lo llamaron el fenómeno. Sartre nos da un ejemplo buenísimo para que esto quede claro. Pensemos en una corriente eléctrica. No es alguna fuerza misteriosa que está escondida dentro del cable. No, la corriente es el conjunto de todo lo que hace. Es la luz que enciende la bombilla, es la electrólisis que genera, es la aguja del medidor que se mueve. La esencia entonces no se esconde, se revela en sus efectos. Pero, un momento. Parece que al resolver un problema, la filosofía terminó creando otro. Ahora tenemos una nueva dualidad. Por un lado está la apariencia que vemos en este preciso instante, que es finita, limitada, y por otro lado está el objeto real, que vendría a ser la serie infinita de todas sus posibles apariencias. Y aquí es donde nuestro caso parece llegar a un callejón sin salida. Esta cita lo dice todo. Si el objeto verdadero es esa serie infinita de apariencias, pues nunca vamos a poder percibirlo por completo. La realidad que estábamos buscando se vuelve inalcanzable, perdida en el infinito. Cuando las pistas se agotan, ¿qué hace un buen detective? Cambia de perspectiva. Si no podemos encontrar la realidad allá afuera, ¿qué tal si investigamos al propio investigador? Es hora de poner a la conciencia bajo el microscopio. Y aquí es donde Sartre nos da una pista crucial, una que lo cambia todo. La conciencia no es como una caja donde guardamos ideas y pensamientos. Es más como un haz de luz, una actividad pura que no tiene contenido propio. Está vacía, es translúcida, y su única función es apuntar hacia el mundo. Y este es el punto clave. La conciencia no tiene un adentro, se define por completo por aquello a lo que apunta. No es una cosa, sino una relación con las cosas. Es, en esencia, lo que no es el mundo, pero que necesita desesperadamente del mundo para poder existir. Y con esa pista, ¡zas! El caso se abre de par en par. Nuestra investigación revela algo increíble. No estamos tratando con un solo tipo de realidad, sino con dos modos de ser que son fundamentalmente distintos. A ver, esta tabla lo resume perfectamente. A la izquierda, el ser en sí, o sea, el mundo de los objetos. Noten su naturaleza, sólida, densa. Su identidad es simple, una piedra es lo que es y punto. Pero a la derecha, el ser para sí, la conciencia. Su naturaleza es un vacío, es pura actividad. Y su identidad es justamente lo contrario, es lo que no es. Es una falta constante que siempre está buscando relacionarse con el mundo. Ok, entonces ya identificamos a los dos protagonistas. Por un lado, un mundo denso y completo, y por el otro, una conciencia vacía. Pero esto nos deja con el último gran enigma del caso. Si son tan diferentes, ¿cómo se conectan? ¿Qué es lo que une a estas dos realidades tan opuestas? La respuesta, la pista final que resuelve todo el misterio, es tan sorprendente como profunda. Es algo que, de hecho, pasamos por alto todo el tiempo. El poder de la nada. Para que se entienda, Sartre nos cuenta una historia. Imaginen esto. Alguien queda con su amigo, Pedro, en un café. Cuando llega, el lugar está lleno de ser. Hay gente, mesas, ruido, olores. Es una realidad densa, positiva, completa. Entonces, se busca a Pedro con la mirada. Pero, y aquí está lo increíble, lo que realmente se percibe no es a la gente que sí está allí. Se percibe activamente que Pedro no está. Su ausencia deja de ser una simple idea en la cabeza y se convierte en un hecho real del café. Es un vacío, un agujero que la conciencia introduce en esa plenitud de ser. Y esta es la clave de todo. La nada no es un vacío cósmico y abstracto, es una herramienta, una capacidad de la conciencia.
Es el poder de ver lo que no está, de crear ausencias, de nihilizar la realidad. Esa es la conexión entre la conciencia y el mundo. La conciencia crea agujeros en el ser. Y ahora que por fin encontramos la conexión, podemos resolver el misterio más importante de todos, el que de verdad nos afecta, el de la libertad humana. Toda esta investigación filosófica nos ha traído a este preciso punto. A ver, vamos a armar el rompecabezas. Paso 1. El mundo de los objetos simplemente es, sólido sin más posibilidades. Paso 2. Aparece la conciencia, que es como un agujero en ese ser. Gracias a ese vacío llegamos al paso 3. Podemos ver lo que no es, imaginar posibilidades, pensar en el futuro. Y eso nos lleva a la conclusión final, el paso 4. Como no somos una cosa fija y determinada, como somos esa nada, somos libres, no estamos definidos y por lo tanto estamos condenados a elegir. Sartre lo resume de una forma brillante en esta cita. A diferencia de una piedra que ya viene con su esencia definida, nosotros creamos nuestra propia esencia a cada momento. No nacemos con una naturaleza fija, nos vamos haciendo a nosotros mismos a través de nuestras acciones y elecciones, y todo eso surge de la capacidad de ver más allá de lo que simplemente es. Y así nuestro caso filosófico concluye, pero nos deja con una pregunta que resuena en lo más profundo. Si la conciencia no es un objeto definido, sino la libertad de crear posibilidades a partir de la nada, ¿qué clase de ser elegiremos construir? La investigación ha terminado, la elección apenas comienza. A ver, imaginen esto. Recibir la llamada que anuncia el honor más grande del mundo, el Premio Nobel, y responder con un rotundo no. Bueno, pues en 1964, un hombre, un filósofo, hizo exactamente eso. Su nombre era Jean-Paul Sartre, y ese no fue mucho más que un simple rechazo. Fue una bomba que nos reveló el corazón de su revolucionaria forma de pensar. Claro, la pregunta que surge de inmediato es ¿por qué? ¿Por qué alguien en su sano juicio rechazaría un premio que te inmortaliza? Y la respuesta no es por arrogancia ni por un simple capricho. Fue un acto puramente filosófico, toda una declaración de principios. Y es que con esa decisión, Sartre se convirtió en la primera persona en la historia en rechazar el premio Nobel por voluntad propia. Ojo, otros habían sido obligados por sus gobiernos, pero él lo hizo porque quiso, en un acto de libertad total. Y esta fue su explicación, así de simple y a la vez tan compleja. No quiero ser institucionalizado. A ver, para Sartre, aceptar ese premio significaba convertirse en una cosa, en una institución. Significaba dejar que una etiqueta, ganador del Nobel, definiera quién era, y para él eso era una traición a sí mismo. Para de verdad captar la magnitud de este gesto, no nos podemos quedar en la superficie. Tenemos que sumergirnos en la idea que movió cada fibra de su ser y de su obra, su concepto radical de lo que significa ser libre. Y aquí está la clave de todo, porque Sartre no solo creía que éramos libres, él decía que estábamos, y esta es la palabra que usaba, condenados a ser libres. Suena a contradicción, ¿verdad? Pues es una idea vertiginosa que lo cambia absolutamente todo. El punto de partida de todo su pensamiento es esta frase famosísima. A ver, piensen en un objeto, como una silla. Antes de existir alguien, un carpintero, la pensó, la diseñó, o sea, tenía una esencia. Con los seres humanos, dice Sartre, es al revés. Somos arrojados al mundo sin un plan, sin un propósito. Primero existimos y solo después, con nuestras acciones, definimos quiénes somos. Y aquí hace una distinción que es fascinante. Por un lado está lo que llama el ser en sí. Son las cosas, los objetos, una roca. Simplemente es y ya está. Pero luego está el ser para sí, que es la conciencia humana. Nosotros no somos algo fijo,
somos pura posibilidad, una especie de nada que tiene que inventarse a sí misma a cada momento. Y esta frase lo resume todo de una forma brillante. Para Sartre no hay un plan divino, no hay una naturaleza humana que nos defina, no hay excusas, somos ni más ni menos que la suma de nuestras acciones. Cada decisión nos va construyendo, así de brutal. Pero claro, esta libertad absoluta no es un paseo por el parque, es una carga pesadísima, una responsabilidad que abruma, y como es de esperar, tiene consecuencias psicológicas muy profundas. Este proceso es fundamental. Primero, darse cuenta de esa libertad total nos produce angustia, una especie de vértigo existencial. Es tan fuerte que la primera tentación es huir, escapar. Y ese mecanismo de escape es lo que Sartre llamó la mala fe. Es, básicamente, el arte de mentirnos a nosotros mismos, de actuar como si no fuéramos libres. Y la mala fe, pues, está por todos lados. Es cuando decimos, es que no tenía otra opción, o yo soy así, no puedo cambiar. Es esconderse detrás de un papel. El rol del mesero perfecto, el del buen hijo, el del profesional serio. Cualquier cosa para evitar la terrible tarea de tener que elegir quién ser en cada momento. Y aquí es donde todo conecta. Para Sartre, aceptar el premio Nobel habría sido el acto de mala fe definitivo. Hubiera sido dejar que la Academia Sueca le pusiera una etiqueta, que definiera su esencia. Sería aceptar convertirse en Sartre, el ganador del Nobel, en lugar de seguir siendo Sartre un proyecto en constante construcción. Pero bueno, una cosa es la teoría y otra muy distinta es llevarla a la práctica. Y Sartre no era un filósofo de escritorio. Él vivió sus ideas con una coherencia que, la verdad, asombra. Su vida entera fue un reflejo de su pensamiento, desde sus primeras novelas que capturan esa sensación de absurdo, hasta su obra cumbre, su rechazo al Nobel, y por supuesto, verlo en las calles de París, megáfono en mano, junto a los estudiantes en el 68, siempre comprometido, siempre en acción. Y es imposible hablar de la vida de Sartre sin mencionar a su compañera de vida y de pensamiento, Simone de Beauvoir. Él la llamaba su amor necesario, para distinguirla de los amores contingentes que ambos pudieran tener, un concepto muy de ellos. Su relación fue en sí misma un experimento existencialista. Dijeron no al matrimonio, a las normas sociales de la época y crearon su propio pacto. Libertad total, honestidad brutal y el compromiso de ser el crítico más duro, pero también el lector más fiel del otro. Vaya que vivieron su filosofía. Entonces, ¿con qué nos deja todo esto? Quizá la mejor forma de cerrar el círculo sea a través de una de sus frases más famosas, y también de las más malinterpretadas. Seguro que la han escuchado, es de su obra de teatro A Puerta Cerrada. Mucha gente piensa que simplemente significa que las demás personas son horribles o que nos hacen la vida imposible, pero no, el significado real es mucho, mucho más profundo. Lo que Sartre quería decir es que el verdadero infierno es la mirada de los demás, porque a través de su juicio, de sus expectativas, empezamos a vernos a nosotros mismos. Esa mirada nos puede convertir en un objeto, nos puede petrificar, nos pone una etiqueta y nos roba la libertad de ser pura posibilidad. Así que, al final, eso fue lo que hizo. Al rechazar el Nobel, Sartre estaba huyendo de la mirada más potente y juzgadora del planeta. Se negó a ser petrificado por ese juicio, y así protegió su libertad hasta el final. Fue su gran escape de ese infierno. Al final, la vida y el gesto de Sartre nos devuelven una pregunta bastante incómoda. Si aceptamos su idea de que somos radicalmente libres, también tenemos que aceptar la responsabilidad absoluta que viene con ella. No solo por nuestra propia vida, sino por el tipo de humanidad que estamos creando con cada elección. La pregunta, entonces, queda resonando. Si somos totalmente libres, ¿de qué somos responsables?